Adelgamente Podcast. Cambia tu manera de pensarte para poder cambiar tu cuerpo y tu vida. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 12 de Adelgamente. Acá estamos dándole inicio a un nuevo episodio para compartir con ustedes experiencias, vivencias, aprendizajes, conocimientos y herramientas para poder afrontar la obesidad, el vínculo con la comida y la relación con el cuerpo y la relación con el bienestar. Hoy queríamos hablar de un tema muy importante que creo que ocurre un montón y uno lo transita todo el tiempo, que tiene que ver con algo que se llama autoboicot o autosabotaje, algo que las personas creemos que nos sucede, ¿no? Que muchas veces cuando emprendemos algo nuevo lo terminamos como boicoteando, dice uno, ¿no? Es como termina poniendo obstáculos en la rueda. Y me parece que la definición del autoboicot tiene que ver con esto, ¿no? Con esas conductas que terminan siendo repetitivas en nosotros y no nos permiten como avanzar en nuestras metas o en nuestros objetivos. Entonces, me parece que es muy importante poder pensar que tal vez sean patrones que tenemos todos con respecto a los obstáculos que nos vamos poniendo en relación a nuestros objetivos. Y algo que me parecía muy importante poder destacar tiene que ver con que tal vez no somos personas que nos boicoteamos, como muchas veces uno dice o como muchas veces uno escucha. Bueno, yo soy una persona que se boicotea todo el tiempo, o se boicotea en sus metas, y en esto de la conducta adictiva y la obesidad y la búsqueda del bienestar, uno lo escucha un montón, que uno dice, bueno, yo me termino boicoteando, soy una persona que me boicoteo. Y lo que me parecía interesante era poder aclarar que tal vez no somos personas que nos boicoteamos, sino que hacemos cosas para boicotearnos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de estas cosas que hacemos para boicotearnos, para poder identificarlas, hacerlas más conscientes, empezar a revertirlas y empezar a buscar la manera de realmente empezar a encontrar nuestras metas y nuestros objetivos. Bueno, como en cada episodio, siempre tenemos un adelgamente, una persona que está intentando adelgazar su mente. Hoy la tenemos a Brenda. Hola Brenda, por Hola, Pablo. acompañarnos nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo en este estás? episodio. Quería que estés porque sé que es muy importante poder hablar de esto y que tal vez nos puedas ayudar también con respecto a hablar del auto boicot, Sí, ¿no? totalmente, sí. Que muchas veces uno dice, soy una persona que se auto boicotea, Sí, ¿no? Que tal vez se define así, y qué importante poder entender esto, que no sos una persona que se auto boicotea, tal vez hagas cosas que te llevan al boicot, totalmente, ¿no? sí. Bueno, así que agarren su lápiz, su lapicera y hoy vamos a empezar a desarrollar puntos que nos llevan al boicot. Para mí, el primer punto, ¿no? Que escucho un montón y que veo un montón, tiene que ver con la desvalorización de los logros. Me parece que cuando las personas intentamos ponernos metas y vamos avanzando en las metas que nos proponemos, a veces sentir que esa meta no fue suficiente, que no alcanzó, ¿no? Y hablando básicamente en esto del adelgazamiento, nos ocurre que tal vez nunca estamos satisfechos, que siempre sentimos que es poco, que caminamos y sentimos que simplemente caminamos, o bajamos 5 kilos y sentimos que simplemente son 5 kilos. Y me parece que la desvalorización de lo que vamos avanzando terminan siendo una conducta que tal vez haga que nos terminemos perdiendo de la meta que estamos buscando, ¿no? Imagínate que cada paso que doy para acercarme al lugar que yo quiera estar, sienta que es un paso no válido, sienta que es un paso que no tiene sentido. Lo más probable es que deje de avanzar. ¿No? Tal Sí, vez otra meta para vos importante, otro punto importante tiene que ver con la falta de metas, falta ¿no? de metas, sí. Cuando no tenés metas es muy difícil llevar adelante el tratamiento porque te perdés en el camino. Ujú. No tenés, digamos, un norte que te vaya marcando ¿A dónde a quieres dónde ir? querés ir, dónde querés llegar, por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo, porque eso Claro. también tenés que planteártelo, ¿por qué estás haciendo todo esto? Ujú. Eh, Y me parece que a veces lo que ocurre es que uno arranca con unas metas y por ahí la meta es como se termina diluyendo, ¿no? Entonces me parece sí, que esto que vos decís de no tener la meta clara termina como, ¿y a dónde voy? ¿Y para qué voy? sí, ¿No? totalmente, Ujú. sí. Entonces no tener metas me parece que es re importante identificarlo. Bueno, ¿tengo objetivos? ¿Tengo a dónde ir? ¿Tiene un motivo el lugar que voy? Sí, porque además si no tenés metas, empezás a quedarte con lo negativo,
o sea, con la parte negativa tuya del tratamiento. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué semejante esfuerzo que estoy haciendo? Y bueno, y empiezan a aparecer todas estas cuestiones porque justamente no estás viendo la meta, no tenés una meta clara. Tal cual. Entonces es difícil, sin metas es difícil. Claro, que uno lo vive todo como un esfuerzo. Como ¿no? un esfuerzo, y como sin un lugar sentido. donde no llegas a ningún lado, porque Claro. no sabes dónde quieres llevar. Claro, totalmente. Otro punto importante que nos boicotea y que no nos permite avanzar tiene que ver con poner el mínimo esfuerzo. Un gran cambio, como es el cambio de vida, como es el cambio de alimentación, como es el cambio de cuerpo, como es el cambio de hábitos, como es el cambio de qué manera me relaciono con mi cuerpo, con la comida y con la vida, me parece que implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha organización y mucha energía puesta en esto. Y creo que una manera de boicotearnos tiene que ver con que ponemos muy poco esfuerzo. Entonces, cuando uno habla de quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi cuerpo, quiero cambiar mi manera de ser, a veces con salir a caminar un rato no es suficiente. Entonces, lo que uno tiene que revisar es cuánta energía y cuánto esfuerzo estoy poniendo en esto que estoy buscando, ¿no? Sí. Más que nada es ponerle énfasis en lo que vos vas a encarar, tener un plan, digamos, de organización y llevarlo adelante. No es muy difícil, digamos, el tratamiento en sí, pero para el que está morfado o el que está de este lado, es como un esfuerzo. Pero en realidad no es esfuerzo. Hacer las 4 comidas, tomar el agua, salir a caminar, son cuestiones básicas para que funcione el tratamiento. Claro, Sin esas cuestiones no avanzás, digamos. O sea, sí. Es el mínimo esfuerzo que requerís para tu bienestar. Y necesario, ¿no? Claro. Necesario. Esto es lo que necesito. Yo necesito hacer todo esto para lograr, que uno lo habla en esto del adelgazamiento, pero en todos los objetivos de la vida. Dice, bueno, para lograr esta meta yo tengo que hacer todo esto. Si yo hago menos, y probablemente esa meta nunca la alcance y yo sienta que nunca voy a lograrlo. Sí, ¿no? y entras en un circuito porque te parece que estás haciendo las cosas cuando en realidad no las estás haciendo. Claro, tal vez estés haciendo solo un poquito. Un poquito, ¿no? totalmente. Otra cosa que me parece interesante de pensar, que tiene que ver con el auto-boicot, es sacarle valor a lo que quiero hacer. No sé si alguna vez pensaste, viste, que decís, bueno, sí, listo, dale, quiero cambiar mi vida, quiero ser otra, quiero sacarme todos los kilos, me enfermo, me hace mal, no estoy bien conmigo. Y de golpe, bueno, tampoco era algo que quería tanto, porque tampoco es tan importante. A veces se nos van poniendo otras cosas importantes en la vida, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esto que tanto quería, ahora no lo quiero tanto. Sí, ¿no? Pero eso, ¿sabes qué? Para mí tiene más que ver con el tema de lo químico. Ajá. Vos empezás a restarle valor a eso cuando no estás bien químicamente. Cuando estás intoxicado Cuando por la estás comida. intoxicado por la comida, le restás valor, es automático. Ajá. Te parece que no es... Y empezás con esto de que, bueno, después lo hago, o lo dejo para más tarde, o tal cual. O tengo esto que es más importante ahora que esto que me está pasando. Empezás a encontrar un montón de cosas en el afuera más importante que tu propio cuidado. Pero esto tiene que ver mucho con el tema de estar intoxicado también. Sí. Y yo lo veo un montón esto, que muchas veces cuando uno decide o escucha a alguien que va a empezar un tratamiento, la fuerza, la conciencia de necesidad de bienestar que tiene, y con el tiempo esa idea tan fuerte empieza a decaer. Probablemente porque la comida esté ocupando un lugar de intoxicación, y tal vez, qué sé yo, por ahí tiene que ver con estos procesos de boicot que uno tiene que empezar a identificar, ¿no? Decir, bueno, me propongo algo, lo logro. A veces, porque creo que a veces cuando se nos pone difícil, ¿no? Que también las dificultades empiezan a actuar como un boicot, uno empieza a tomar una actitud un poco cómoda frente a los desafíos y frente a los cambios, ¿no? Entonces me parece que a veces la comodidad termina siendo como otro punto de boicot, porque cuando tenemos que emprender nuevos desafíos, de cambio, de superación, no sé, bueno, empecé a caminar. Llega un momento en que caminar no alcanza. Tengo que ir al gimnasio. Totalmente. Y ahí digo, bueno, pero es muy difícil, ¿no? Me cuesta. Yo no estoy acostumbrado, ¿no? Que obviamente es salir de una zona de confort y es romper barreras físicas y mentales, ¿no? Y me parece que ahí la comodidad termina como, bueno, no vayas, quédate simplemente caminando. Y ahí es donde yo me quedo
atrapado por la comodidad. La comodidad que en el mundo de la gordura creo que sucede un montón, digo, por lo químico que decíamos recién, por los miedos, pero muchas veces la respuesta a por qué no podemos avanzar tiene que ver con que fue más fácil no hacerlo. Es que venimos acostumbrados a eso, a la facilidad de no hacer las cosas. Y romper ese patrón de la comodidad es difícil también. El tema es pararte desde el lado de las consecuencias. Si vos sos consciente y te parás del lado de las consecuencias de no hacer esto, y por ahí podés sacar del foco, digamos, la comodidad y decir, no, mira, por ejemplo, es más cómodo quedarme en casa cuando hace frío y está lloviendo que ir al gimnasio. Pero me voy a sentir mucho peor el no haber ido al gimnasio porque es algo que me hace bien y no cumplí con esa parte. Entonces, por ahí también estaría bueno, cuando te atacan esas cuestiones de comodidad, pararte del lado de decir qué consecuencias malas va a traer en mí, darle lugar a la comodidad. Eso está buenísimo, para poder salir de ahí. Y otro punto es cuando uno está como químicamente intoxicado, muy acostumbrado al placer inmediato de la comida, ¿no? Cuando uno y habla de superación y habla de fuerza, tiene que poder salir de ese placer inmediato, ¿no? Tiene que pensar en proyección, como vos decís, en cómo voy a sentir después, en proyectos, en metas. Entonces, muchas veces el placer inmediato nos termina como encegueciendo, ¿no? Y es como, tengo que trabajar, le tengo que dedicar tiempo. Cambiar mi vida me va a llevar un año, adelgazar de 5 kilos me va a llevar 1 o 2 meses. Y cuando tenemos que pensar en postergar, en proyectar las cosas, ahí la mente nos empieza también a jugar un poquito en contra, ¿no? A veces queremos cambios rápidos y cambios que sean repentinos, y eso nos empieza como a estorbar y nos empieza a perjudicar y nos empieza justamente a boicotear. Sí, ¿no? sí. Bueno, por eso digo, es difícil por ahí detectarlo. Pero te das cuenta enseguida cuando empezás a tener los pensamientos negativos. Por eso yo siempre digo, yo me agarro, en mí, por ejemplo, el impacto que tiene cuando estoy intoxicada son los pensamientos negativos. Cuando yo empiezo a estar muy negativa en todos los aspectos de mi vida, me puedo dar cuenta de que estoy intoxicada. Claro, y que sí, que tengo que salir urgente de eso. Y que te estás boicoteando. Y que ¿no? me que estoy boicoteando. Claro, que no estás pudiendo avanzar y no estás llegando a ningún Porque lado. aparte se desencadena, es desencadenante. Vos te intoxicás y eso desencadena un montón de cosas que vos ya dejás de hacer, dejás de querer hacer, dejás de querer cuidar, le restás valor a lo que venís haciendo, te parece que es muy poco. Entonces, bueno, es complejo. Y te restás valor a vos mismo, digo, no solo a lo que vos estás haciendo, sino a lo que vos sos capaz de hacer. Otro punto interesante del autoboicot es la lástima hacia mí mismo, ¿no? El sentir que no voy a poder, el sentir que ya hice mucho durante el día, el sentir que es mucho esfuerzo, el sentir que soy incapaz. Entonces la mirada lastimera, por ahí es hacia uno mismo, me parece que son lugares que no nos dejan avanzar, sobre todo cuando uno se propone metas de cambio tan importantes, ¿no? Entonces, una mirada muy triste de mí, una mirada incapaz de mí, una mirada ineficiente de mí, una mirada empobrecida de mí, obviamente va haciendo que a qué lugar voy a llegar yo o qué meta voy a lograr concretar yo si me miro de esta manera, ¿no? Claro, sí. Tan triste, tan pobre. Sí, es complicado. Tiene que ver mucho eso con el tema de la valorización. Por eso es tan importante cuando uno va logrando las metas, tenerlo en cuenta, no pasarlo por alto. Porque a veces hacemos un montón de cosas y la tomamos como que las hicimos, ya está, paso siguiente, ¿viste? Es como que... Y no valorás todo el esfuerzo que venís haciendo. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿viste? Porque llegado el momento te pasa que incluso te victimizás en cuestión de decir, pero mirá, todos están comiendo tal cosa y yo no puedo comer, ¿viste? O sea, te pones en ese lugar de víctima cuando... de lástima, ¿no? De lástima, cuando nada que ver, ¿viste? Entonces, es y quien esté en ese lugar también empieza a desconfiar de sí mismo, ¿no? Porque yo mira cómo me comporto, o mira cómo me veo, o podré ser capaz. Entonces, la autodesconfianza termina siendo también otro punto de boicot, porque uno termina mirándose en un lugar triste y no creyendo que sea capaz. Entonces, nadie que piense que no va a ser capaz va a poder lograr algo, ¿no? Porque es como... Bueno, a ver, hagamos este plan de alimentación, o comé de esta manera, o tenés esta relación diferente con la comida. No, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Listo. Ahí ya te bloqueaste las posibilidades
y ya obviamente el objetivo va a ser muy difícil de poder cumplir. Pero eso pasa también cuando no sos serio con el tratamiento. Eso pasa mucho cuando no le pones la seriedad que tenés que ponerle al tratamiento. Seriedad me refiero a un montón de cosas que duelen. Seriedad de decir, bueno, yo tengo que comer a tal o cual hora y si los demás están haciendo otra actividad, yo como. Me toca estar en el trabajo y tengo que comer, como. O sea, respetar esto, ser respetuosos con el tratamiento. Sí, ¿no? Porque si no te pasa esto que empezás a pensar o a creer que no sos capaz. Pero no, tiene que ver para mí, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de ser responsables en lo que estás encarando. Estás encarando tu cuidado personal. Entonces, me parece que tenés que ser muy serio en eso. Que hay mucho en juego. Vos hablabas recién del tema del trabajo, ¿no? Y tal vez que uno, claro, cuando decide cambiar su alimentación, bueno, va a haber un montón de situaciones complejas, obstáculos, ¿no? Que se vayan dando. Que bueno, el desafío de uno justamente es empezar a derribar esos obstáculos. Y pensaba en esto del perfeccionismo, ¿no? También como un punto de boicot, que muchas veces a las personas pretendemos que todo nos salga perfecto, tal vez cuando estamos aprendiendo recién a manejarlo, o que nuestra vida sea perfecta para poder hacer esto, ¿no? Entonces vos recién hablabas, bueno, yo me tendré que llevar el tupper al trabajo para poder comer a horario y poder comer lo que me corresponde. Entonces, si yo espero que mi vida sea perfecta, ¿qué tengo que esperar? Jubilarme, esperar, no sé, que no trabajar, ¿qué tengo que esperar, no? Entonces muchas veces ese perfeccionismo, esa vida perfecta, nos termina, sin darnos cuenta, llevando a un lugar de postergación. Sí. ¿No? Cuando mi vida sea perfecta, yo recién ahí voy a poder cambiarla, y esa es una fantasía absoluta que nos lleva a un lugar de procrastinación y postergación y obviamente de fantasía, ¿no? Incluso el perfeccionismo de cuando vos decís, bueno, yo, por ejemplo, qué sé yo, hacer las 4 comidas, ir al gimnasio y te pasa que no podés ir al gimnasio. A mí antes me pasaba que si no cumplía con algo de eso, listo, ya tiraba el tratamiento, tiraba el plan, porque no era perfecto, entonces no iba a servir todo lo demás que iba a hacer. Claro. Por algo que no pude hacer, lo demás no servía. Claro. Entonces, bueno, eso logré cambiarlo, es decir, es día con día, comida a comida, y paso por paso. Claro, y haciendo lo que mayor cantidad de cosas pueda, ¿no? Pero Claro. bueno, esto que vos hablas del todo nada, o lo hago todo bien, Claro. o si no lo hago todo bien, lo hago todo mal, ¿no? También esos pensamientos polarizados que a mí me llevan a decir, bueno, hoy pude hacer esto, todo esto, y ponerlo en valor y entender eso de una construcción, ¿no? Decir, bueno, y mañana qué puedo hacer mejor y entenderlo como un proceso en donde las condiciones no van a ser ideales, sino van a ser todos desafíos nuevos. Totalmente. ¿No? Y pensaba en esto que vos decías, bueno, si no lo hago bien o no lo hago o tiro todo, ¿no? Muchas veces como sin darnos cuenta uno ahí empieza a meter un montón de comportamientos destructivos, más allá de pensamientos destructivos, también conductas destructivas, ¿no? Es decir, bueno, como no puedo ir al gimnasio, listo, ya como mal, ya, no sé, empiezo a tomar cualquier cosa, a comer cualquier cosa, a pensar cualquier cosa, ¿no? Y me parece que también uno tiene que ser como muy, muy serio en eso y muy inteligente en darse cuenta que también las personas nos boicoteamos porque tenemos conductas destructivas, ¿no? Cosas que nos hacen mal a nuestros procesos y que si nosotros las terminamos como sosteniendo, no vamos a alcanzar nunca lo que nos proponemos. Totalmente, ¿no? Sí, y pensar en el después siempre. Cuando vos haces ese desencadenante de situaciones que no, o sea, por no poder hacer algo, boicoteaste todo el resto, también tenés que pensar en cómo te vas a sentir al otro día, porque no es lo mismo decir, hoy no pude ir al gimnasio, pero sí pude cumplir con todas estas cosas que me propuse. Esa tiene un nivel de satisfacción, si bien no es el 100%, pero es muy distinto a decir, tiré todo abajo. No hice nada. Claro. ¿Viste? Para eso me parece re importante también la planificación, ¿viste? Planificar el día, planificar los horarios, planificar las actividades, porque a veces terminamos boicoteando lo que hacemos porque no lo ordenamos, porque no le damos como una claridad de decir, bueno, a tal hora voy a hacer tal cosa, a tal día voy a hacer tal cosa. Entonces, tanto la planificación como el orden me parecen fundamentales, ¿viste? Sí. Otra cosa que me parece muy importante para no boicotearnos tiene que ver con poder salir de la autocrítica negativa, ¿no? A veces uno es muy duro con uno, como vos planteabas recién, bueno, no hice nada, listo, no pude, ¿no? Sí. Y uno termina siendo muy, muy dañino. Y por último, que me parece tan importante como el primero, es no darle a la salud el valor que se merece. Totalmente. Me parece que cuando uno
no logra poner la salud, el cuidado, la salud física y la salud mental en el lugar que corresponden, me parece que nunca llegamos a ningún lado. Sí, ¿no? totalmente. Y poder ser conscientes, coherentes y constantes en esa idea clara del valor que tiene la salud para la salud física, la salud mental para nosotros, Sí, ¿no? sí, por eso por eso decía de ser serio en esto, de estás encarando un proyecto muy importante que es tu cuidado, tu autocuidado, ¿viste? Si vos no te podés cuidar vos, no podés siempre digo lo mismo, si vos no te podés cuidar vos, no podés cuidar a nadie. Entonces vos sos la primera persona de la que te tenés que ocupar y ser responsable en eso. Claro. Muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué me boicotea tanto? ¿Habrá algún beneficio en mí? ¿No? Digo, ¿ganaré algo con boicotearme? Bueno, un poco lo respondíamos nosotros, ¿no? Yo creo que uno repite un montón de patrones y de conductas automáticas sin darse cuenta, que un poco la idea de este episodio es darnos cuenta de eso y ser conscientes de eso. Muchas veces uno sostiene el autosabotaje por comodidad, por seguir sosteniendo la zona de confort y seguir sosteniendo lo aprendido, pero hay que darse cuenta de algo muy importante, que yo por momentos, si no avanzo, empiezo a retroceder, porque la zona de confort tiene esto, ¿no? Digo, la zona de confort es un lugar que cada vez empieza a encerrarte cada vez más, porque los cuerpos empiezan a engordar cada vez más, porque la salud empieza a empeorarse cada vez más, porque el aislamiento te lleva a ese lugar. Entonces, si yo no avanzo por estar mejor, mi salud y mi calidad de vida van a empezar a estar cada vez peor. Tal cual, sí, sí. Así que bueno, así terminamos con esta reflexión, este episodio número 12. Gracias por acompañarnos, Brenda, Muchas nuevamente gracias por en invitarme. este episodio. Me encantó que estés y nos veremos en nuestro próximo episodio de Adelgamente.